El decreto 255 del 2013 tiene un objetivo y es parte esencial de la política de vivienda del distrito. Como ustedes saben, la ciudad, a diferencia de la mayoría de ciudades del país, prácticamente ha agotado su uso, su espacio disponible en lotes de tierra. La presión ha sido por si expandirla hacia la sabana de Bogotá o densificarla. En medio de la expansión, lo que se ha producido en la ciudad de Bogotá es que miles de familias han quedado en zonas de alto riesgo. Sean estas de laderas, suroriente de la ciudad, Ciudad Bolívar, o sean estas ubicadas en la parte occidental de la ciudad, en el área de humedales y del río Bogotá, que son zonas de inundación. La contabilidad de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, ese concepto es clave, porque significa que nada que se haga allí puede disminuir realmente el riesgo a la vida. Son familias cuyos integrantes pueden morir y por eso se le denomina así, zonas de alto riesgo no mitigable. La cantidad de familias que FOPAE ha ubicado, ha detectado, ha contabilizado, es de 15.000. 15.000 familias viven en zonas de alto riesgo no mitigable. En el pasado, este cuadro muestra año tras año, ya me lo quitaron, un total de rezago, es decir, aunque se han detectado por la administración, no se han reubicado, no están viviendo en algún tipo de habitación por fuera de la zona de alto riesgo, y en total van 5.485 familias a las que se les ha prometido la reubicación y no se ha hecho. Algunas de las áreas han sido efectivamente recuperadas. El distrito, los funcionarios de las Bogotá Humana han descubierto que este rezago cada vez más grande entre la necesidad de separar una familia del territorio en donde puede morir y la eficacia del distrito para brindar una solución, cada vez es más distante, cada vez es peor. Es decir, los trámites que tiene que hacer una familia que se ubica en zona de alto riesgo son tales que pues pasan los años y no se reubica. Y la consecuencia directa es que el Estado mismo está condenando a la familia a un riesgo muy alto de muerte. Esa es la consecuencia. Vivir en zona de alto riesgo significa la probabilidad de morir. Nosotros decidimos a través de este decreto disminuir completamente los trámites y desligar, y quiero aquí subrayar esta tesis, el que se pueda reubicar una familia a la construcción de vivienda nueva. Y tiene que ver con las especificidades de la política de vivienda en la ciudad de Bogotá. Como aquí se amarraban las posibilidades de reubicación hasta que hubiera un proyecto de vivienda nueva, sea construida por el Estado, sea construida por particulares, pues esos proyectos se demoraban tanto que terminábamos con las familias en las zonas de alto riesgo, como aquí acabamos de ver. Nosotros desligamos la reubicación de la familia de los proyectos de construcción de vivienda nueva y los ligamos fundamentalmente a la vivienda usada. Familia que se encuentra en una zona, se le entrega, y vamos a hablar de esto más particularmente, se le entrega un recurso económico para que ella inmediatamente
y usando su propia libertad de escogencia, busque una vivienda usada, sea para mejorarla, sea para comprarla, busque un segundo piso, cuando estamos hablando de planchas, donde se puede construir un segundo piso, o busque una vivienda nueva si hay oferta de vivienda nueva en ese momento. Cualquiera de esas posibilidades quedan abiertas. Lo que nosotros priorizamos es que la familia se reubique efectivamente, porque de esa manera disminuimos el riesgo de muerte. ¿Qué recursos entregamos? Entregamos 30 millones, que equivalen a 50 salarios mínimos legales vigentes, que se complementan con el subsidio que la Secretaría Distrital de Hábitat venía entregando, los famosos cartacheques que no servían realmente para construcción de vivienda, por una cuantía de unos 15 millones de pesos, es decir, que a una familia que vive en una zona de alto riesgo es posible se le entreguen en promedio 45 millones de pesos para que con ese recurso busque vivienda usada y o, si encuentra, vivienda nueva. 45 millones creemos es una cantidad suficiente para agilizar y destrabar completamente no solamente el rezago de casi 10 años de reubicación en la ciudad de Bogotá, sino además poder reubicar en el plazo de 3 años la totalidad de las familias que viven en zonas de alto riesgo. Es un subsidio obviamente mayor al que se entrega en el país, es un subsidio exclusivamente con recursos distritales, es un subsidio que está ligado a la vivienda usada en primer lugar, pero no exclusivamente a la vivienda usada, y es un recurso presupuestal entregado exclusivamente a familias que pueden morir por razones ambientales, porque finalmente aquí el riesgo viene es del medio ambiente. Complementariamente a estos artículos, el requisito que hemos puesto para en dónde se ubica la familia es que no se ubique en otra zona de alto riesgo. Aunque las zonas de Bogotá tienen riesgos diferentes, no hay una sola zona de la ciudad ni de ninguna ciudad del mundo que sea cero riesgo. Eso no existe. Precisamente toda la tesis internacional consiste en gestionar el riesgo, disminuyendo su impacto, mitigando el riesgo, pero no hay una sola zona en el mundo que pueda llamarse zona de riesgo cero. Nosotros aquí lo que queremos es que la familia salga de la mayor zona de riesgo que existe en la ciudad, que es lo que se llama zona de alto riesgo no mitigable. Y por tanto, lo único que le pedimos a las familias es que no se reubique en una zona similar, en otro lugar de la ciudad, en otra zona de alto riesgo. Aquí entonces el programa iría enfocado hacia familias que están, no sé si tengamos los mapas de las zonas de alto riesgo de la ciudad de Bogotá, las zonas que están al lado de las quebradas, son zonas de alto riesgo y además pues, son propiedad pública, en laderas, y las zonas que están al lado del río Bogotá y al lado de los humedales. Son las zonas que en la ciudad de Bogotá van a ver ustedes hoy pobladas, dejarán de estar pobladas y pasarán a otras zonas de la ciudad. ¿Qué va a suceder con estas zonas? Se convierten en parques de uso público de la ciudad de Bogotá. Exactamente. Acá tenemos las quebradas. Estas son las quebradas. Porque uno de los fenómenos que ha existido en Bogotá es que una vez se reubican familias, entran nuevas familias y ocupan el terreno. Y no hemos resuelto nada, seguimos en un círculo vicioso
con familias viviendo en alto riesgo. Entonces, estos son ejemplos fotográficos de zonas de alto riesgo en la ciudad de Bogotá. Y ya son programas de reubicación. Lo que va sucediendo es que el terreno va quedando desocupado, pero en estas condiciones. Y al quedar en estas condiciones es muy probable que otra familia se reubique aquí y no solucionamos el problema. El decreto lo que establece es que una vez se reubican las familias, estas zonas se convierten en parques de la ciudad. Parques para el uso de las personas que habitan cerca del territorio. Se arborizan, se renaturalizan en el caso de las quebradas, se amplían los humedales en el caso de los humedales o se construye el parque lineal si estamos hablando de barrios aledaños al río Bogotá. Bien, este es el decreto en general, la presentación del programa, así que ustedes podrán medir si de aquí en 3 años la Caja de Vivienda Popular, que es la entidad encargada de este programa, y el FOPAE, que es la entidad que en el distrito hace la gestión de riesgos, garantizan que los recursos disponibles, porque para esto hemos dejado en el presupuesto una importante fuente financiera que está en la Caja de Vivienda Popular y que está en los fondos de desarrollo local, que está parcialmente en el FOPAE y está en la Secretaría de Hábitat en cuanto a los subsidios tradicionales de vivienda, que quedan aumentados sustancialmente con estos recursos. Tenemos los recursos, hemos mejorado completamente las condiciones de la reubicación, ahora hay que ver si sucede. Entonces aquí nos van ustedes a medir cuántas familias, en número, cuántas miles de familias logramos reubicar a medida que pasa el tiempo y cómo estas zonas se van transformando en el mejoramiento urbano de la ciudad de Bogotá.